Tutor y compañeros, buenos días. Mi nombre es José Morales. Soy estudiante del CEA Florencia en el programa Ingeniería de Sistemas, curso Arquitectura de Computadores. A continuación voy a desarrollar la fase final referente a realizar un video de los siguientes puntos. El primer punto es el concepto de máquina secuencial de programa almacenado de la arquitectura de computadores von Neumann en relación a los tres aspectos básicos como programa almacenado, máquina secuencial e implementación. Mostrar de igual manera en el mismo mapa las ventajas y características de la arquitectura. Buscamos aquí. Como pueden ver, aquí tengo un mapa mental relacionado con lo que se pide en la guía. Tenemos aquí a John von Neumann, que es el creador de la máquina secuencial. Hay que tener en cuenta que esto se dio mediante un reporte del proyecto ENIAC liderado por John von Neumann, que se propone una nueva forma de diseñar y construir computadoras. Tenemos aquí que la máquina secuencial constituye la base de la arquitectura de las computadoras modernas, o sea, las de hoy en día es la base. Las ventajas que permite un código, una de las subventajas permite un código automodificable. Eso quiere decir que es un código de máquina que altera sus propias instrucciones mientras se está ejecutando. Tenemos la arquitectura electrónica de fácil diseño y las instrucciones y datos recuperados de forma secuencial. De forma secuencial, pues digo yo que es accedido en forma predeterminada, en orden secuencial. Y tenemos las características de la máquina secuencial, que son la memoria unidimensional, o sea, tiene una sola dimensión, creo yo. Una única memoria principal para mantener instrucciones de datos. No había distinción entre instrucciones y datos en ese entonces cuando fue creada la máquina secuencial. No había especificación de los tipos de datos y cada instrucción especificaba la dirección a seguir. Seguimos acá. Este diseño lo contemplan tres aspectos muy fundamentales, los cuales son las 5 unidades funcionales, que es el órgano de cálculo que ejecute las instrucciones. Es la memoria, el control, las unidades de entrada y las unidades de salida. Tenemos la máquina secuencial, que es la encargada de lograr que la máquina realice el programa ejecutando instrucciones tras instrucción desde la memoria. Y tenemos el programa almacenado, que es programar tareas de cálculo en forma de secuencia de instrucciones y cargarlos en la memoria donde están los datos. Esa es la función del programa almacenado. Siguiendo con los puntos a desarrollar, tenemos la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes, tener en cuenta la evolución hasta la actualidad. Entonces tenemos los microprocesadores, yo los diferencié de acuerdo a la casa fabricante. Aquí vemos a la casa Intel. El primer microprocesador fue el 4004, el que le siguió fue el 8008, luego siguió el 8080, que fue el primer procesador de propósito general. Luego le siguió el 8085, que tenía redireccionamiento de memoria. Seguimos con el año 1978. Anteriormente era 1971 donde empezaron a crear los primeros microprocesadores Intel. En el año 1978 se creó el 8086, que era un microprocesador de 16 bits, direccionaba 1 megabyte de memoria. El 8088, para el año 1982 se creó el 80186. En el año 1983 Intel sacó el 80286, que es el de 16 megabytes de memoria, varios niveles de ejecución. Tenemos en 1985 se creó el 80386, el 8486. En el año 1989 sacó Pentium, una nueva línea de microprocesadores. Fueron los primeros de 32 bits. Siguió la saga de los Pentium de 64 bits. Incrementan su velocidad del reloj
es una de las características. En el año 1993 sacó el Pentium Pro MMX, esa es la característica de él. Saga de los Pentium en ese momento. En el año 2006 se creó los Core, son de multinúcleo, el Pentium 4, el Core 2, el Titanium y el Titanium 2. Seguimos con la casa PowerC, que son prácticamente la casa IBM. En el año 1975 sacó el IBM 801, en el año 1980 el movimiento RITZ. En el año 1993 sacó el 601, 603, 604, 620, 740, 750, el G4 y G5. Tenemos la marca, la casa fabricante Motorola. Inició con el procesador 6800, que es similar al 8080 de Intel. Siguió en el 1979 con el 6808, que es una nueva arquitectura e incompatible con sus predecesores. Se construyeron mini ordenadores con Unix en 1979 con el 68000. En 1983 se creó el 68010, soporte para gestión de memoria, unas características principales. En el año 1984 el 68020, el gran éxito, 32 bits, bus de direcciones y datos, muy buen microprocesador. En el año 1987 incluyó una MU completa, una MMU completa. En el año 1994 creó el 68060 y en 1989 creó un microprocesador matemático y físico MMU y con caché, memoria caché. Seguimos con lo relacionado en el trabajo final. Tenemos el enfoque funcional y estructural de una computadora basada en la arquitectura de von Neumann. Aquí tenemos los dos enfoques. Está el enfoque funcional, tenemos que la computadora, aquí tenemos a von Neumann, creadores de la máquina secuencial. La computadora, su organización se puede reflejar bajo dos puntos de vista basados en el enfoque funcional, que se refiere a las operaciones que realiza y los flujos de datos entre los componentes. Esto se subdivide en dos, operaciones y flujos de datos. En operaciones tenemos que es donde se realiza el procesamiento de datos, el almacenamiento, el traslado y las operaciones. Y en el flujo de datos es el aparato de traslado de datos. Aquí está dividido. Cada uno depende de cada uno, o sea, cada uno depende del otro. Tenemos el mecanismo de control que facilita el almacenamiento, también lo dirige hacia el mecanismo de control, y la facilidad de procesamiento también lo dirige hacia el mecanismo de control. O sea, estos tres componentes se interrelacionan entre sí. El enfoque estructural se refiere a los componentes físicos que conforman el todo y sus relaciones. La estructura de una computadora, según von Neumann, es la siguiente. Tenemos el procesador, la memoria, la estructura de interconexión y las entradas y salidas. Seguimos con lo relacionado en la guía para el trabajo final. Tenemos los sistemas numéricos. Los sistemas numéricos aquí están. Es bastante larguito. Tenemos el sistema decimal, que es una serie de símbolos que representan distintas reglas que se emplean para la construcción de los números, que son considerados válidos. En este caso el sistema toma como base el 10, el 1, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, esos son los decimales. El binario, que es una serie de símbolos que se utilizan de acuerdo a ciertas reglas para construir aquellos números que se consideran válidos, utiliza solo dos dígitos, el 0 y el 1. Donde cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El sistema conversión entre decimal y binario, tenemos decimal y binario, es convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo, basta con realizar divisiones sucesivas por 2 y escribir los restos obtenidos en cada división en orden inverso al que han sido obtenidos. Tenemos el binario decimal,
de binario a decimal, convertir de binario a decimal, basta con desarrollar el número teniendo en cuenta el valor de cada dígito en su posición, que es el de una potencia de 2, cuyo exponente es 0 en el bit, situado más a la derecha y se incrementa en una unidad según vamos avanzando posiciones hacia la izquierda. Tenemos las operaciones matemáticas básicas en base 2. Estas operaciones solo utilizan los dígitos 0 y 1 y se efectúa de izquierda a derecha. Debido a que es base 2, los espacios vacíos se llenan con el dígito 0. Este procedimiento se hace similar al que se hace con números decimales, teniendo en cuenta los siguientes valores. Aquí tenemos cómo se hace la suma, cómo se hace la resta. La resta no se utiliza el método que usamos en base 10, ya que se obtiene primero el complemento del sustraendo, en donde en cada uno que hay el sustraendo se pone 0 y viceversa. Después al complemento se le suma 1, seguidamente el minuendo se le suma este complemento más 1, en donde en la respuesta final se elimina el dígito que está de primero de izquierda a derecha. Aquí tenemos un ejemplo de resta de números binarios. Ejemplo, mire, está restado 1, 0 es igual a 1, 0, 1 es igual a 1, 0, 0 es 1, 0 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 0. Es el resultado. Aquí tenemos la multiplicación, multiplicando, multiplicador. Aquí está 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, 0, 0, 0, 0, aquí 1 por 0, 0, y aquí está el resultado 1, 0, 0, 0, 1, 0, aquí da 0, 0, 0, 0, aquí da 1, 1, 0 a 0. Tenemos la división, que es similar a la decimal, solo cambia al hacer la resta, ya que esta tiene que ser realizada en binario. Tenemos las operaciones lógicas, operaciones en las que trabajan con variables binarias, operaciones lógicas del álgebra de Boole. Estas variables solo toman dos valores discretos, verdadero o falso, también denotados como 1 o 0, o si no, sí o no. Sistema hexadecimal. Este sistema los números representan con 16 símbolos. Aquí está. Representados cantidades decimales respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. La conversión entre hexadecimal y decimal, aquí está el ejemplo. Una vez tenido el número hexadecimal, se divide en grupos de 1 y se asocia con el equivalente binario en la tabla. Se asocian los números con su equivalente binario, uniéndolos en una sola cifra para luego convertirlo en binario a decimal. Aquí está la tablita, la reglilla para hacer esa operación. La conversión entre decimal y binario, hexadecimal y binario. Esta conversión se realiza contrayendo o expandiendo cada dígito hexadecimal a 4 dígitos binarios. La conversión de decimal a hexadecimal, utilizando el método de conversión a decimal binario, se espera la cifra binaria en grupos de 4 a derecha e izquierda. Los números que no contemplan los grupos de 4 rellenan con ceros. Aquí tenemos el ejemplo. Basándose en la tabla de equivalencia entre binario y decimal, se buscan los números equivalentes. Conversión de binario a decimal, utilizando el método binario a hexadecimal, número binario. Y esto es todo lo que se pidió referente a los sistemas numéricos que solicitaban en el trabajo colaborativo anteriormente desarrollado. Tenemos también los registros. Bueno, esto sí lo dejamos para otro video porque queda muy largo para editarlo. Gracias, estaremos pendientes al siguiente video.